Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como os ha dicho Laura, soy abogado, estoy especializado en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, con Internet, con la protección de datos, con las redes sociales, etcétera. Y vamos a hablar un poco de aquellos aspectos clave, unas pequeñas pinceladas, aspectos clave en cuanto a la utilización legal de las redes sociales, es decir, a la hora de utilizar las redes sociales profesionalmente en vuestro trabajo, de la forma en la que entendáis o la que os haya explicado Ana anteriormente, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta algunas precauciones o algunas limitaciones o algunas pautas a seguir para no tener problemas legales. Es de lo que vamos a hablar hoy y, bueno, en cualquier momento que me queráis interrumpir, de verdad, encantado que me preguntéis lo que queráis. Aunque pensáis que no tenga mucha relación con lo que estemos hablando, incluso lo que sea, de verdad estoy abierto a que me preguntéis todo lo que queráis en cualquier momento. No hay ningún problema, no hace falta esperar hasta el final, ni mucho menos. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguien sabe lo que es esto? A ver, por aquí hay alguien que sí que lo sabe. Efectivamente. Bueno, de hecho son los términos del servicio, la política de privacidad esta parte, pero bueno, es un ejemplo. Lo primero que vamos a hablar es de las condiciones de uso de las redes sociales. Mi primer consejo cuando vayamos a utilizar las redes sociales profesionalmente es que revisemos las condiciones del servicio. Las condiciones del servicio, que como veis es un tocho importante, por lo general, lo hemos puesto así precisamente a propósito, no es tan solo para que los abogados que nos dedicamos a esto hagamos algo y nos pongamos a redactar condiciones y términos legales, sino que tiene una utilidad, de verdad. No os digo que en la vida normal, en la utilización normal de Internet, de los sitios web, de las redes sociales, nos leamos todas las condiciones de servicio de todas las páginas, porque tenemos mejores cosas que hacer, pero si vamos a utilizar profesionalmente una herramienta, es conveniente saber a qué atenernos. Entonces no pasa nada porque aquella persona o profesional que es la que vaya a utilizar un servicio de red social profesionalmente le eche un vistazo a las condiciones legales. No obstante, por si acaso no lo vais a hacer, os voy a hacer un resumen y unas pequeñas pinceladas de cada una de ellas, ¿vale? Pero luego os las leéis. Vamos a empezar por las de Facebook. Una de las cosas que nos dice Facebook bien claro, está prohibido enviar y publicar comunicaciones comerciales no autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, claro, si nos lo tomamos al pie de la letra decimos, ¿para qué voy a usar Facebook? Si yo lo que quiero es vender, efectivamente. Bueno, comunicaciones comerciales no utilizadas. Es decir, no utilicemos los servicios que nos presta Facebook como red social para a los usuarios de Facebook enviarle comunicaciones. Ya sabéis que se pueden enviar mensajes, se pueden enviar invitaciones, etcétera. Pues bien, todo eso que no esté autorizado, que no haya sido autorizado previamente por el destinatario, no se puede hacer. Tampoco se puede hacer porque lo dice la ley, la LSSI, que bueno, luego hablaremos un poco más de ella. Pero bueno, vamos a centrarnos exclusivamente de momento en lo que dicen las condiciones de uso del servicio. No utilicemos para publicar ni enviar comunicaciones comerciales no autorizadas. Si lo hacemos, es decir, si enviamos comunicaciones comerciales, un mensaje o a través de la mensajería de Facebook, ahora cada vez se parece más a un correo electrónico, la verdad, pero bueno, a través de la mensajería de Facebook podemos enviar una comunicación comercial. Pues bien, si lo hacemos, que sepamos que tenemos que tener el consentimiento previo del destinatario y haberlo hecho conforme a la política de privacidad del sitio. Decíamos antes que si esto era la política de privacidad, esta aparte dentro de Facebook, es otro apartado también bastante largo y, bueno, que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero básicamente lo que sepamos es que no podemos utilizar el hecho de estar en una red social con nuestra página de Facebook, no nos permite masacrar a emails a nadie publicitariamente, ¿vale? Otra cosa que nos prohíbe, sin el consentimiento, etiquetar a usuarios ni enviarles invitaciones. Claro, cuando etiquetamos a alguien en una foto o cuando le enviamos una invitación a un evento, le llega un email. A fin de cuentas, estamos también haciendo una publicidad o estamos dándole a conocer quiénes somos, a qué nos dedicamos, etcétera. Con lo cual, también nos están diciendo que si no estamos autorizados, que no hagamos eso. Todo esto es porque lo dicen las condiciones de uso del servicio. Aparte, si lo hacemos indiscriminadamente, ya no solo es porque lo digan las condiciones de uso del servicio, es una recomendación general porque a nadie le gusta que le frían a emails publicitarios, ¿vale? Otra cosa, no utilizar tu perfil personal para obtener ganancias comerciales. Ya lo habéis hablado antes, creo, con Ana, y ya la mayoría lo sabéis, pero bueno, como todavía hay muchísimos casos que se ven, no se puede abrir un perfil personal para promocionar nuestra empresa. Las empresas, las entidades, los negocios, los comercios tienen que tener una página, lo que se llama una página de sitio, una página de negocio, pero no un perfil. No se puede utilizar el perfil.
Entre otras cosas porque, claro, el perfil personal te permite agregar amigos directamente. Si tienes una página es al revés, son ellos los que tienen que ir a buscarte y dar al me gusta, hacerse fan de vuestra página. Lo otro es hacer trampa, entre otras cosas porque nos lo prohíbe Facebook. Es raro que tengamos algún problema de esto, pero hay casos de cierres de perfiles profesionales que se han abierto como perfiles personales. Aunque solo sea por eso, es decir, imaginémonos que hemos conseguido tener una masa de 1000 seguidores o 2000 amigos, porque serían amigos, en nuestro perfil personal pero profesional, aunque solo fuera porque tengamos un problema y Facebook nos cerrara el perfil, no deberíamos hacer eso. Solo el trabajo que habríamos perdido es importante, con lo cual esto es fundamental, que abramos exclusivamente una página. Con otra particularidad, si tenemos un perfil personal y lo utilizamos profesionalmente, algunas de las cosas que podamos hacer ahí ya entrarían en vigor, en aplicación, mejor dicho, otro tipo de normas, como la Ley de Protección de Datos, etcétera. Con lo cual, aunque eso también para evitar problemas legales, abramos páginas profesionales, no perfiles. Y por último nos dice Facebook, es muy habitual cada vez más que a través de nuestra página de Facebook se puedan hacer concursos, sorteos, promociones entre nuestros seguidores, subiendo una foto, haciéndonos un comentario, etcétera, y sortearemos o daremos al que más nos guste un premio, pues el negocio que tengamos, lo que sea. Bien, lo que nos dice Facebook, por si acaso, es que ellos no se hacen responsables de nada. Podéis utilizar su plataforma para hacer concursos, sorteos, promociones, etcétera, pero es responsabilidad del titular de esa página, no de Facebook. Otra particularidad es que si hacemos algún sorteo, un concurso, etcétera, alguna promoción en general, tenemos que hacer a través de una aplicación externa. No podemos, aunque ya sabemos que se hace mucho, directamente en el muro decir qué es lo que hay que hacer para concursar y que la gente vaya publicando en nuestro muro de nuestra página fotografías o lo que sea. No, hay que hacerlo a través de aplicaciones externas. Ya sabéis que Facebook permite integrar aplicaciones dentro de las páginas. Los concursos tienen que ser a través de aplicaciones externas. Hay varias por ahí gratuitas y muy sencillas con las que lo podemos hacer. Todo esto, ¿por qué hay que seguirlo? Porque si tenemos un problema, aunque Facebook por lo general no rastrea este tipo de cosas, pero si alguien nos denuncia algún usuario enfadado o alguno malintencionado, si nos denuncia nos pueden cerrar la página. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Aquí tenemos otro tocho. Este es un poco más cortito porque es más sencillo. Estas son las condiciones de uso de Twitter. Siempre se puede discutir si Twitter es una red social o no, creo que ya lo habéis hablado también. Pero bueno, evidentemente tiene un uso de red social en muchos casos y un componente social muy grande, y aunque sea una red de información o como la queramos llamar, el caso es que se puede utilizar también de la misma forma que otros servicios de redes sociales. Las condiciones de Twitter son mucho más sencillas. Ya sabéis que Twitter permite lo que permite, que es escribir, como mucho adjuntar enlaces, fotografías, etcétera, externamente al mensaje. Pero claro, como las funcionalidades que tiene son más limitadas, también las condiciones de uso son más sencillas. Las condiciones de uso y las limitaciones que establece Twitter se basan básicamente en evitar el spam. A lo que ellos llaman spam. Si nos metemos en la política de Twitter, veremos que hay una serie de ejemplos, son 8 o 10, no recuerdo, de actuaciones que ellos consideran spam. Por ejemplo, no importar direcciones para enviar invitaciones en masa. Esto es lo primero que tenemos que evitar. Es decir, no podemos importar en un sistema direcciones de correo electrónico para enviar invitaciones en el sentido de peticiones de seguimiento o de seguimientos directamente, mejor dicho, en masa. Eso se consideraría spam y podrían cerrarnos la cuenta. En general, no utilizar los servicios para enviar spam en sentido estricto, es decir, enviar comunicaciones comerciales. Ya os digo, lo que Twitter considera spam son muchas cosas. Por ejemplo, hacer muchísimas menciones en un mismo día. Me abro la cuenta y para que la gente se entere de que estoy ahí, me dedico a mencionar a 300 usuarios diariamente, decir, hola, ¿qué tal? Te invito a que nos sigas o a que nos visites mi página. Pues bien, si hacemos mucho eso, se nos puede considerar spam. Se nos puede considerar spammer también, evidentemente, por mandar muchísimos mensajes directos, aunque eso sería a nuestros seguidores y habría menos problema. Pero bueno, si lo hacemos mucho, también. Si hacemos muchísimos seguimientos en un mismo día, es decir, pues, como es un indicio de que se puede haber importado una base de datos con emails o con nombres de usuario de Twitter y lo hayamos hecho a mansalva, por así decirlo, si agregamos a muchísima gente en periodos muy cortos, también se nos puede considerar spam. Vale, entonces os recomiendo que reviséis las condiciones de Twitter. Eso es muy sencillo, están redactadas con un lenguaje muy fácil, la verdad, y nos dice qué es lo que puede ser spam. Y cuidado con esto porque Twitter tiene la funcionalidad del bloquear y reportar de spam a su sistema sencillísimo. O sea, cualquier usuario que dice, qué pesado este,
En 2 segundos le das al botoncito y ya estás enviando la notificación a Twitter. Como le lleguen en un día 10, 15, 20 o 300 sobre una cuenta, la cierran seguro, ¿vale? Otra cosa que nos dice Twitter es que no ocupemos nombre de usuario. Esto pasa muchísimo, pasa en todas las redes sociales, pero yo creo que en Twitter mucho más. ¿En qué consiste esto? Pues bien, en utilizar una marca registrada de otra entidad para crear nuestro usuario de Twitter. Por ejemplo, imaginémonos que Cámara Salamanca no estuviera en Twitter y nos creamos un usuario que sea @Cámara Salamanca y nos dedicamos a tuitear como si fuéramos la Cámara de Salamanca. Dime. Exactamente cómo pueden utilizar tu nombre, cómo pueden utilizar tu nombre y cuando tú llegues a Twitter no tenerlo. Ahí me he quedado perdida. No sé si el resto de mis compañeros también. Es lo que te voy a explicar ahora mismo. Vale. Es decir, seguimos con el ejemplo de Cámara Salamanca. Sí, es que si no Cámara Salamanca está offline, no se entera sí. de nada, que no es el caso, claro, sí. porque es una entidad que utiliza mucho las redes claro. y no tiene su nombre de usuario en Twitter, ¿no? Sí. Y estoy yo en mi casa un día y me abro un usuario que es Cámara Salamanca. Está claro, libre, sí. está libre, en principio el sistema me lo permite. Claro, pero es mi caso también. Y me imagino que el de otros muchos usuarios. Vale. Que no es que ¿Qué es lo que tiene que hacer la Cámara de Comercio de Salamanca si ve eso? Bueno, puede acudir a los tribunales porque es una marca registrada y solicitar el cese de la utilización de esa marca, como en cualquier otro ámbito de la vida, del tráfico mercantil. Si alguien utiliza una marca registrada nuestra, no puede hacerlo. Podemos acudir a los tribunales o tenemos un procedimiento mucho más sencillo que habilita a Twitter. Twitter, dentro de su zona de ayuda, tiene una serie de formularios para distintas situaciones que nos puedan suceder y una de ellas es por ocupación de nombres de usuario. Sí, nos ponemos en contacto con Twitter, disculpa que termine un segundín, nos ponemos en contacto con Twitter, decimos quiénes somos, qué nombre o marca tenemos registrada y tenemos uso sobre ella y quién la está usando ilícitamente. Y en la gran mayoría de los casos es un procedimiento muy rápido, Twitter le quita la cuenta a ese otro usuario y nos la entrega. Sí, pero mi duda viene antes de eso. Yo no estoy en Twitter. Vale. Pero tampoco sé si mi nombre está utilizado o no. Es decir, tienes más que meterte en Twitter, claro, y buscarlo. Pero puede ser que, como yo no lo conozco, pues no sé si está utilizado o no. Es decir, que tengo que ser yo quien entra en Twitter. Claro, pero eso es igual que en cualquier otro ámbito. Es decir, igual que en cualquier otro ámbito cuando alguien utiliza tu marca registrada, por ejemplo, o tu nombre o un montón de cosas. Por supuesto, si no nos enteramos no lo podemos saber. Yo vale, sé, no, sí, mañana registramos carnicería Pepe el Salmantino aquí y resulta que en Zamora mañana que la abre y si no nos enteramos, pues ahí estará usando la marca sin nuestra autorización. Cuando nos enteremos tendremos que actuar, pero lógicamente Twitter lo que no va a hacer es avisarnos, mirar todas las bases de datos de registro de marcas de todo el mundo y estar pendiente de eso. Bien, vamos, cerrarían solo por los medios que necesitarían para ello. Sí, pero vamos, que si te pasa eso, que sepas que el procedimiento para la recuperación es muy bueno y muy rápido por parte de Twitter. De hecho, a mí, si hay una cosa que no me gusta es que hay veces que es demasiado, no comprueban demasiado que efectivamente tienes razón para hacerlo. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Nada. Bueno, pues eso, te están diciendo que no ocupes nombre de usuario y precisamente cuál es la sanción, entre comillas, por ocuparlo, pues que te lo pueden quitar. Ya os digo que es un procedimiento muy sencillo, yo lo he hecho varias veces y no hay ningún problema. Seguimos. Estas son las condiciones de uso de Twenty. Twenty es una entidad española y eso tiene muchas ventajas para nosotros, tanto para los usuarios a nivel particular como a nivel profesional. La ventaja es que se rige completamente por la legislación española y la aplica con total garantía. Sobre todo en lo relativo a menores, etcétera, pero bueno, no es de lo que venimos a hablar aquí. Lo primero que nos dice Twenty, muy parecido a lo que nos dice Facebook, que las personas jurídicas tienen prohibido tener un perfil. Nos lo dice ahí, además con mayúsculas, esto está copiado tal cual, está prohibido tener un perfil de usuario de persona física. Es decir, lo mismo que hemos hablado de Facebook. En Twenty pasa más, yo creo, todavía que en Facebook, porque las funcionalidades que permite la cuenta básica de Twenty, para las empresas son más limitadas y entonces la gente pues, se lo salta a la torera también y hace perfiles, agrega amigos, etcétera. Pero estamos en las mismas. Como haya una denuncia o como haya un control por parte de Twenty, nos pueden cerrar la cuenta. Nos dicen que no se puede utilizar los servicios con finalidad publicitaria. Esto está puesto así en las condiciones sin especificar. Claro, si leemos esto, pues os digo lo mismo que hemos dicho antes, pues ¿para qué lo quiero, no? Bien, tenemos que entender esto en caso de que utilicemos nuestro perfil personal. Puede ser que abramos un perfil personal de verdad, pero desde él nos dedicamos a hacer publicidad de nuestra empresa. No pasa nada porque contemos lo que hacemos, pero si a partir de ahí empezamos a mandar emails, etcétera, pues a lo mejor consideran que están utilizando los servicios con finalidad publicitaria siendo un perfil de usuario. También podríamos tener problemas.
Y por último nos dicen también, como veis también en Facebook se habla de los sorteos y aquí en Twenty también, nos dicen que están prohibidos los sorteos cuya participación implique dinero. Es decir, pues se puede hacer un sorteo entre los usuarios, entre nuestros seguidores, por ejemplo, pero no se implican dinero, ¿vale? Luego hablaremos de los concursos porque se utilizan cada vez más y ya estamos viendo que en las condiciones de uso de los sitios lo mencionan. Y para terminar vamos a hablar de Google+. Ya lo habréis comentado también con Ana. Vamos a hablar de Google+, pero no deberíamos. No deberíamos porque en lo que las otras redes sociales que hemos visto nos dice cómo hay que hacerlo, en Google+ directamente nos lo prohíbe. Ahora mismo Google+ solo lo pueden utilizar personas físicas. Hay empresas que lo han empezado a utilizar, Google sí que está cerrando bastantes y bueno, lo único que tenemos que hacer es esperar. Si tenéis mucho interés en utilizar Google+ profesionalmente para vuestra empresa, yo creo que lo mejor es que lo empecéis a utilizar a nivel personal, lo manejemos y en cuanto esté abierto, pues lanzarnos ahí a Google+. Pero de momento no pueden abrirse perfiles de empresa, ¿vale? Otra particularidad, ya por aprovechar, aunque sea a nivel personal, el perfil es visible para todo el mundo. No es como en otras redes que lo puedes ocultar a buscadores, etcétera. En Google tu perfil, luego ya el contenido del perfil es otra cosa, es visible para todo el mundo. Es decir, yo que tengo mi perfil en Google+, David González Calleja, no puedo evitar que salga. Otra cosa es la información que comparta para todo el mundo, pero mi perfil, por lo menos el nombre, va a salir. Está entre comillas porque así lo dicen las condiciones. Me hizo mucha gracia lo de para todo el mundo. Y por último nos dice, si empezáis a utilizarlo, que solo se utilicen nombres reales. Esto ya es una estrategia de Google, pero bueno, está un poco en relación también con lo que hemos comentado sobre la prohibición de utilizar un perfil el perfil de Google+ para nuestra empresa. Si yo en vez de abrir mi perfil de Google+, David González Calleja, hubiera abierto David NT Abogados, me lo habrían cerrado, ¿vale? Ya ha habido varios casos porque en cuanto detectan que no es un nombre real, te pueden instar o a cambiarlo o a cerrarlo directamente. Claro, puedes poner David Pérez Pérez y no llamarte así, pero bueno, eso de Google no se va a dar cuenta, ¿vale? No, es difícil. Saben mucho, pero... Bueno, os he traído un par de gráficos para que nos demos cuenta de la importancia que tienen las condiciones de uso que hacemos los abogados frikis que nos dedicamos a esto. Esto es una evolución del número de palabras que tienen las condiciones de uso de Facebook hasta el año pasado. No tengo la de este año. Pero mire, en el 2005 eran 1000 palabras, que es poco, si nos ponemos a escribir enseguida abrimos 1000 palabras, y ha ido creciendo hasta el año pasado que tenía 5800 palabras ya. O sea que vemos que cada vez hay más condiciones, cada vez hay limitaciones, el propio uso de una herramienta, como cualquier cosa, genera nuevos problemas y nuevas previsiones que establece Facebook o la red social que sea. Esta es la de Facebook. Y otra cosa que me hizo mucha gracia, en cuanto al número de palabras, esas de arriba abajo, las palabras que tienen las políticas de privacidad de Flickr, de Twitter, de Friendster, de MySpace, de Facebook, y vemos que la Constitución americana tiene menos palabras que las condiciones de uso de Facebook. No quiere decir que sea más importante, aunque a lo mejor en la práctica sí, eso ya no lo sé, pero que vemos que no es una tontería, ya no solo por el número de palabras, porque además los americanos enrollan mucho y ponen muchas mayúsculas y esas cosas, pero bueno, el caso es que es importante. Vuelvo a lo que os dije al principio, dedicarle 5 o 10 minutos a revisar qué es lo que podemos y lo podemos hacer si vamos a utilizarlo profesionalmente. Segundo punto del que vamos a hablar, los sorteos y concursos. Lo hemos anticipado un poco porque hemos visto que en las propias condiciones de uso de los sitios ya nos hablan un poco de los sorteos y concursos. Vamos a hablar porque hay veces que nos llegan consultas sobre este tipo. Antiguamente había que pedir una autorización para hacer cualquier sorteo y concurso, en cualquier ámbito de la vida, no solo en las redes sociales. Había que pedir una autorización a lo que se llamaba antes la ONLAE, que ahora se llama Ente Público LAE o algo así, exclusivamente. Loterías e impuestos del Estado. Ahora no hace falta pedir ninguna autorización. Es que todavía se ve en algún sitio, si buscamos por Internet, vemos, hay que pedir una autorización. No, desde hace tiempo ya no es necesaria autorización. Lo que sí que es necesario es comunicarlo previamente. Si vamos a hacer cualquier sorteo, cualquier promoción, cualquier concurso, hay que comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Vaya rollo. Dime. En todo caso, ¿vale? Dependiendo de la cuantía del premio viene la siguiente obligación, bueno, es la siguiente, que es el pago de la tasa del juego. Hay que pagar una tasa a la agencia tributaria si hacemos un concurso que va en función del premio que damos. Creo recordar que es el 10%, hablo de memoria, pero bueno, para que nos hagamos una idea, que si damos un premio de 1.000 euros, tenemos que pagar 100 euros de tasa a la agencia tributaria. Una declaración que hay que hacer. Y la otra obligación que tenemos es que las condiciones sean claras y accesibles. Esto es normal y es lógico.
No podemos decir sorteamos un iPhone, por ejemplo, si si hay varios iPhone. Luego damos uno de primera generación que no lo quiere nadie y dicen, pero diga usted, me ha engañado. Pues eso, por ejemplo, que sea claro y accesible, quiere decir que digamos claramente cuál es el premio que vamos a dar, qué hay que hacer para participar, etcétera. Ahora que no nos oye nadie, excepto por el streaming, esto no lo hace casi nadie, la comunicación a loterías y apuestas del Estado, ¿vale? No hay un control exhaustivo sobre esto. Entonces, yo lo que quiero que sepáis es que hay que hacerlo, ¿vale? Y también depende, claro, evidentemente del tamaño de la empresa, del premio que demos, de la repercusión. Esto ya tendremos que valorar cada uno el riesgo que podamos tener. Si sorteamos entre nuestros vecinos de nuestra carnicería de barrio unas chuletillas un día, pues no creo que venga la LAE a decirnos nada. Si hacemos un sorteo entre todos los concesionarios de coches de Salamanca y sorteamos un coche, pues a lo mejor eso ya tiene más repercusión y tendremos que hacerlo todo bien. Pero bueno, aunque no lo hagáis, si no lo hacéis, que sepáis que ya lo sabíais, ¿eh? No os escudéis luego. Mira, bien me lo había dicho. Dime. Entonces entiendo que los sorteos no solo de dinero, sino también de cuestiones materiales. De cualquier cosa, incluso... Libros, lo que sea. Eso es. Es más, la participación implica o no dinero también, sea gratuita o no gratuita. ¿La sanción de cuánto sería? No, es por si acaso merece la pena pagar la sanción. Si Depende de lo que hagas, ¿vale? Pero bueno, ya te da una pista, no lo hace casi nadie. Pero bueno, si te interesa mucho, te lo busco, para decírtelo concretamente. No lo sé, no lo sé de memoria, ¿vale? Ya te digo que es muy raro. Sí, entiendo que esto es aplicable también al entorno offline, o sea... Sí, ya os he dicho que esto es a todo. Lo que pasa es que, bueno, como se utiliza mucho las redes sociales para hacer concursos muchas veces, sobre todo en los seguidores, para aumentar número de seguidores. Compartid esto con vuestros amigos que va a haber un sorteo por hacerse fan de tal página. Como pasa mucho, por eso lo cuento, pero esto para todo, ¿eh? No hace falta que estemos en las redes sociales, ni mucho menos. ¿Y hay alguna forma de hacerlo sin que cante? Ya te he dicho, yo creo que en la práctica depende de la repercusión que tengamos, ¿vale? Si hago yo un sorteo en mi pueblo, no se va a enterar nadie. Ya os digo, si hacemos los concesionarios de Salamanca un sorteo de un coche, se va a enterar más gente, ¿vale? Yo no voy a recomendaros que no lo hagáis, ¿eh? Yo soy abogado, os tengo que decir que lo hagáis, pero no lo hace nadie. También lo tendrías que... O sea, tú como eres español lo tienes que avisar a... Pues desconociendo por completo la legislación de esos países, por ejemplo en Europa, si tú te diriges específicamente a un país, aunque estés ubicado en otro, se te puede aplicar la legislación del país de destino, ¿vale? Con lo cual supongo que será parecido. Si tú vas a sortear una cosa entre tus seguidores de Argentina, pues a lo mejor en Argentina hay una serie de obligaciones, ¿vale? ¿Perdón? Si no hay sorteo, es decir, si no hay nada ni azaroso ni que dependa de ti, no, te lo regalo. Entre todos mis seguidores voy a regalar un jamón. Vas a perder mucho dinero, pero lo puedes hacer sin ninguna limitación, ¿vale? ¿Y para hacer la comunicación vale con enviar un email o hay que hacer algo tipo... Hay una notificación en un formulario. Ahora estamos en un periodo transitorio, de todas formas, porque se está aplicando un Real Decreto derogado, pero se sigue... Hay un formulario, lo puedes ver en la web de la Lotería de Apuestas del Estado. ¿Algo más de esto? Nada más. Pues pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar de otra cosa importante que se nos aplica a nuestros sitios web, a nuestras las redes sociales que utilicemos, a los blogs, etcétera. Y es la responsabilidad por contenidos que suban los usuarios a nuestro sitio, ¿vale? Es decir, si alguien sube un contenido ilícito a nuestra página web, a nuestro blog, a nuestro foro, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como titulares de la página? Como yo suelo decirlo así, tenemos buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la ley SSI, que es la ley que regula los servicios de Internet, por así decirlo, establece en primer lugar una exclusión general de responsabilidad. Es decir, no somos responsables por lo que los usuarios pongan en nuestras páginas. Cada usuario, cada persona es responsable de sus actos, evidentemente. Con lo cual, en principio... Ahora vamos con las malas noticias, pero en principio no somos responsables. Es decir, si alguien se pone a insultar en nuestro foro a alguien o sube una película ilegalmente o etcétera, no somos responsables de lo que hayan subido. Pero aquí vienen las malas noticias.
excepto que tengamos conocimiento efectivo de eso que se está produciendo, ¿vale? Es decir, si tenemos conocimiento de que ahí se está produciendo una actividad ilícita y no la retiramos, es decir, no somos suficientemente diligentes a la hora de retirarla, seremos corresponsables de ello, ¿vale? No se ha quedado claro porque no es muy fácil, pero lo repetimos. En principio no somos responsables, pero si lo conocemos, tenemos que retirarlo. Si lo retiramos, seguimos sin ser responsables. Si lo conocemos y lo mantenemos ahí, seremos responsables de la misma medida que la persona que ha subido ese contenido ilícito. Dime. Una pregunta. Hace poco me pasó con una página web. Mi nombre aparecía en Internet cuando le ponías en el buscador en una página de contactos. Mirando las condiciones de uso de esa página de contactos, decía que él captaba a los registrados o bien por dos vías, o bien porque tú te registraras o a través de las cookies o no sé qué del ordenador, y que había una opción para que si yo no deseaba que se hiciera eso, las anulara de mi ordenador. Sí, pero en cualquier caso eso no lo puede hacer. Así, claro. Eso no lo puede hacer. Eso aparecía en sus condiciones de uso. Yo les mandé un correo solicitando la cancelación de mis datos y ellos me decían que eso estaba escrito en las condiciones de uso y que ellos, de hecho, sigue apareciendo en Google, pero cuando pinchas te dice que no se puede establecer el enlace. Me decían como que tenía que contactar ya con Google para que te borre el caché, sí. Tienes que pedírselo a Google que te desindexe o que te borre el caché, que todavía estará en caché un tiempo, seguramente. Vale. Pero eso no es Ahí hay dos problemas. Uno, las cookies. En cuanto a las cookies, que ahora va a haber cambiar la legislación, a día de hoy, de momento, todavía nos pueden meter cookies las páginas web sin ningún tipo de consentimiento. Pero claro, depende de qué tipo de cookies. Si esas te han cogido tu nombre, ahí están tratando tus datos sin consentimiento. Para lo cual, bueno, pues eso ya dudo que lo hayan hecho con las cookies, a no ser que te hayas registrado en algún sitio. Eso es que te has registrado en otro sitio y han cedido los datos. Porque si no, es muy difícil que obtengan esa información, ¿vale? Te iba a preguntar que si eras tú, pero claro, si tiene nombre, fecha de nacimiento y lugar, sí, y aunque se coincida el nombre con otra persona, mala pinta tiene, ¿vale? Bueno, entonces, insisto, con carácter general, si alguien sube un contenido ilícito a una página web o que afecte a lesiones, que lesione a derechos de terceros, etcétera, no somos responsables, salvo que lo conozcamos y no lo retiremos, ¿vale? ¿Qué significa esto del conocimiento efectivo? El punto este que hemos puesto aquí, el del medio, que es el clave. ¿Qué es el conocimiento efectivo? Bien, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, la LSSI, dice que hay conocimiento efectivo, vamos a resumirlo. Cuando el órgano competente o un juez, etcétera, haya declarado la ilicitud de esos datos o de esa información que se haya subido, ¿vale? Tradicionalmente se ha interpretado que solo había conocimiento efectivo cuando efectivamente un órgano competente o un juez, etcétera, haya declarado la ilicitud de esos datos y se nos haya comunicado. Pero desde hace un tiempo, a raíz del Tribunal Supremo, la interpretación que ha realizado amplía las posibilidades de tener conocimiento efectivo sobre un hecho ilícito. Os voy a poner un caso que es el de una página web que se llama lasbarricadas.org, que llegó al Tribunal Supremo. Fue muy conocido. Primero, por la persona que estaba afectada y, en segundo lugar, por cómo explicó definitivamente el Tribunal Supremo cómo hay que entender esto. ¿Qué es lo que sucedió? En un foro de esta página web, que es de temática anarquista y tal, pues empezaron a atizarle a Ramoncín. Ramoncín, cuando estaba en la SGAE, que estaban todo el día dándole por todos los sitios, el pobre, pues claro, llegó un momento que se cansó y se dedicó a denunciar a aquellos que lo hacían. Supuestamente, bueno, sí, intentó ponerse en contacto con esta página web, no pudo, entonces denunció. Por lesiones a su derecho al honor, acudió a los tribunales y la primera alegación que hizo a lasbarricadas.org, ya os la sabéis. Dijo, yo no soy responsable, dice la LSSI, que yo no soy responsable por los contenidos que suban los usuarios. Y es que además no lo conocía, yo no sabía que eso estaba ahí, no tenía conocimiento efectivo, lo que hemos hablado antes. Mientras no me lo haya dicho nadie, yo no sé ni que eso existe ahí ni que es ilícito. Pues bien, el Tribunal Supremo acabó confirmando la sentencia y condenando a esta página web como responsable por los insultos que había colgados los usuarios en un foro de esta página. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? En primer lugar, dijo que la ilicitud era patente y evidente, es decir, era clarísimo que era un hecho ilícito. Es decir, no podía usted decir que no tiene conocimiento de que esto sea ilícito porque era evidente que era ilícito. Os voy a explicar por qué decía el Tribunal Supremo que era evidente que era ilícito. Decían en el foro cosas como solo puedo expresar mi odio más visceral a este gilipollas, pedante, creído, tocapelotas, chupacámaras, menudo hipócrita, mentiroso, a ver si le da un paro cardíaco, menudo imbécil, no sé qué de la cocaína,
de robar, pusieron una foto con su cara con la cabeza cortada, etcétera. Es decir, no hace falta haber estudiado Derecho, ni haber encendido la tele nunca, ni haber leído nada para saber que aquí hay claros insultos y se atenta al derecho al honor de esta persona, clarísimamente. Entonces dijo el Tribunal Supremo que la ilicitud era, esto está cogido tal cual, patente y evidente. ¿Vale? Es decir, no podía alegar que no supieran que eso es ilícito. Y esto lo puso en relación con otra cosa. La LSSI, vuelvo a hablar de ella, obliga a toda página web a introducir en su página web una serie de informaciones sobre el titular de esa página web. Pues bien, estos de las barricadas no habían puesto datos. Me separo, perdón. Estos de las barricadas, mejor así. Estos de las barricadas no habían puesto datos de identificación ni datos de contacto. ¿Qué es lo que dijo el juez? Pues bien, se han juntado dos cosas. En primer lugar, la ilicitud, insisto, era patente y evidente, ya hemos visto los insultos graves y clarísimos. Y en segundo lugar, como no habían puesto quiénes eran ni cómo ponerse en contacto, el afectado, Ramón Cin, no tenía posibilidad de comunicarse con esta página web y decirles, oiga, me están llamando de todo, retire esto. Entonces, como era imposible hacer eso y la ilicitud era tan clara, consideró el Supremo que la página web era también responsable por los contenidos ilícitos que se habían subido. ¿Vale? En conclusión, volvemos al principio. Por lo general no somos responsables, salvo que tengamos conocimiento de esa ilicitud y no lo retiremos. ¿Vale? Para lo cual es importante que tengamos correctamente identificada nuestra página web. O sea, perdón, nuestra titularidad de la página web, por ejemplo. Muchas veces me dicen, bueno, yo es que no puedo controlar todo lo que está en mi foro. Pues sí, evidentemente. No te digo nada si somos un medio de comunicación, por ejemplo, elmundo.es, que es el que más visitas tiene y la mayoría de sus noticias se pueden comentar. Yo no sé cuántos comentarios habrá al día ahí. Pues si alguien hace algo ilícito en esos comentarios, pues lógicamente es imposible de saber. Pero si tienen datos de contacto para que les comuniquen, oiga, que aquí hay una ilicitud, pues lo podrán retirar. Vamos a hablar de otra cuestión, la resolución de conflictos de reputación online. ¿Qué podemos hacer jurídicamente cuando nuestra empresa, por ejemplo, tiene un problema respecto a puede afectarse en el honor, que también las personas jurídicas tienen honor, porque hayan hablado mal de nosotros, porque hayan lesionado nuestra marca, etcétera? Vamos a hablar de las herramientas jurídicas, pero casi más de las prácticas. ¿Alguien sabe esto qué es? ¿De quién es esta casa? Sí, señor, efectivamente. ¿Por qué sabe este señor que esta es la casa de Bárbara Streisand? Que es esta señora de aquí. Pues bien, hay una cosa que se llama el efecto Streisand. ¿En qué consiste esto? Pues bien, cuando alguien... Bueno, os cuento el caso mejor. Había una página web, es que nunca me acuerdo, lo tengo que mirar porque nunca me acuerdo si vivía en California o en Florida, no me acuerdo. Pues en una zona de alto standing tiene esta casa Bárbara Streisand y una inmobiliaria de la zona se dedicó a hacer fotos de las propiedades de los famosos y colgarlas en la página web. Esta señora se vio afectada, dijo, oye, yo no quiero que salga mi casa por todos los sitios, pues removió Roma con Santiago, los denunció, etcétera. ¿Cuál es el efecto que consiguió? Ella no quería que se viera su casa y ahora la estamos viendo aquí incluso. Es decir, consiguió exactamente lo contrario de lo que pretendía. Esto es lo que se llama el efecto Streisand, está estudiadísimo ya. Un caso en España, cuando las hijas de Zapatero fueron a la cena con los Obama, se intentó ocultar tanto y a lo mejor no se hizo muy bien, que claro, al final, además como somos muy graciosos en España, pues venga a hacer fotos de las niñas, las pobres, que no tienen ni ninguna culpa, etcétera. ¿Vale? Eso es un caso de efecto Streisand también. Es decir, intentar ocultar algo, para intentar ocultarlo, en vez de hacer las cosas de otra manera, como le habría pasado a esta señora, pues ahora la conoce todo el mundo. Todo lo contrario de lo que pretendía. Pues bien, ¿por qué digo esto? Pues porque si alguien hace algo que nos afecte a nuestro honor, a nuestra margen, a nuestra marca, etcétera, no vayamos directamente al abogado, ¿vale? Me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En primer lugar, dirijámonos sin ningún problema contra el autor en los comentarios, por ejemplo, si alguien ha hablado mal de nosotros. La mayoría de las veces lo mejor es directamente a esa persona que ha subido una información que no queremos o ha colgado nuestra foto, etcétera, dirigirnos al autor de ese hecho. Oye, a ver si puedes retirar esto porque me afecta, no sé qué. Os garantizo que la mayoría de las veces funciona. Y si no funciona tampoco perdemos nada. Sobre todo porque es lo más rápido. Si yo estoy un día en Facebook y veo que han subido una cosa que no me gusta, me pongo en contacto con el que lo ha subido, ¿puedes retirar esto? Sí, no te preocupes. Perdone usted. La retira y ya está. No se ha enterado nadie, se ha retirado rápido, no hemos tenido que acudir al abogado, no nos ha costado dinero, etcétera.
Lo segundo que podemos hacer, ya lo sabemos, acudir al administrador de la web. Ya lo sabemos porque hemos visto que en algunos casos se puede llegar a ser responsable. Entonces, si nos ponemos en contacto con el administrador de la web y les decimos que hay alguna cosa ilícita, pues ya sabemos que desde ese momento debería retirarlo para no tener responsabilidad sobre ello. Seguimos sin acudir ni al abogado, ni a denuncias, ni nada. En tercer lugar, a lo mejor nos interesa retirarnos del buscador, como es tu caso. Hemos conseguido que lo quiten, hemos conseguido hablar con el administrador de la web, pero todavía salen los buscadores. Pues pongámonos en contacto con los buscadores para que retiren o desindexen o quiten de su caché esa información. Seguimos sin llamar al abogado. Y ya vamos al último paso. Si todo esto no ha funcionado, ya a lo mejor sí que tenemos que hacer una reclamación judicial o administrativa. Una reclamación judicial porque se haya afectado nuestro derecho al honor, porque haya afectado nuestra propiedad industrial, nuestra marca, etcétera. O una reclamación administrativa, por ejemplo, ante la Agencia de Protección de Datos, si alguien ha subido una foto nuestra a un sitio sin nuestra autorización o ha puesto determinada información personal, como sería tu caso, pues también la Agencia Española de Protección de Datos es el organismo público que vela por la protección de los datos de carácter personal y tiene medios para intentar que se retire esa información y, en último caso, además, sancionar al infractor. ¿Vale? Con lo cual, aunque tenemos que vivir de algo nosotros también, no hace falta que vayamos directamente a las reclamaciones judiciales o administrativas. Vemos que hay otros pasos previos, sobre todo el acudir al autor, que muchas veces ni nos damos cuenta y, aunque sea un enemigo, por así decirlo, tengamos cierta enemistad, muchas veces va a funcionar. ¿Vale? Otro punto del que vamos a hablar, el uso de las obras ajenas. Es decir, qué obras de terceros, textos, músicas, vídeos, fotografías podemos utilizar en nuestros sitios web, en nuestras páginas de redes sociales, etcétera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a esto? Bueno, esto nos sirve para dos cosas. Primero, para saber cómo proteger nuestros contenidos y, en segundo lugar, para saber qué contenidos de otros podemos subir a nuestros sitios. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde el momento en que alguien crea algo, insisto, un texto, una música, una fotografía, lo que sea, el autor de esa obra tiene derechos exclusivos sobre el uso y la explotación de la misma. Lo tiene ex lege, que se dice en latín, porque lo dice la ley, ¿vale? Es decir, no tenemos que hacer nada, no tenemos que registrarnos en ningún sitio, no tenemos que decir que esto es nuestro. No, eso desde el momento en que creamos algo, eso es propiedad intelectual nuestra y tenemos derechos exclusivos de uso y explotación sobre ello. No hace falta poner el simbolito del copyright, ¿vale? Ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Dime. Vale, eso es un problema de prueba, pero... Sí, ahora lo explico. La demostración de que somos el autor se puede hacer de distintas formas. Hay registros de propiedad intelectual, hay uno público en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, podemos registrar nuestra obra ahí. Podemos acudir a un notario, podemos publicarlo en un blog en el que se queda la fecha en la que se ha subido. Cualquier tipo de prueba puede ser válida para demostrar que eso es nuestro, ¿vale? Hay registros de la propiedad intelectual privados. Hay uno que tiene su sede en Zaragoza, que funciona por Internet, Safe Creative, que funciona fenomenal. Por ejemplo, si tenemos un blog, automáticamente se mete todo lo que vamos subiendo y queda registrado ahí. Ese es un tercero que está diciendo que con tal fecha, tal persona, este contenido ha dicho que es suyo. Si viene otro, tendrá que demostrar con una mejor prueba que era anteriormente suyo, ¿vale? Por eso os digo, son distintos medios de prueba. Evidentemente, tendrá más peso si acudimos a un notario o si acudimos al registro de la propiedad intelectual, pero no es necesario, no es obligatorio, ¿vale? Entonces, sobre lo que nosotros creemos, tenemos derechos de uso y explotación. ¿Cuál es el problema? Que tengamos una página web y queramos poner cosas de otras personas. O sea, propiedad intelectual, obras de terceros, que queramos incorporarlos porque nos gustan, por lo que sea. Pues bien, ya sabemos que, salvo que nos autoricen, no podremos hacerlo porque esa persona, la creadora, la autora de esa obra, tiene derechos exclusivos sobre ella. ¿Qué se puede hacer si tenemos intención de que se copie nuestra obra? Ahora mismo en Internet, sobre todo, gracias a la facilidad que tiene Internet de llegar a todo el mundo, muchas veces no nos interesa que no nos copien, sino todo lo contrario. Yo tengo un blog que hablo de nuevas tecnologías, de derecho, pues cuanto más gente hable de ello, para mí muchísimo mejor. Y si lo copian y me citan, pues fenomenal. Pues mira, este señor sabe mucho de protección de datos. ¡Ay, qué bien! Porque si no, no se entera nadie, ¿vale? Entonces,
puede que nos interese que se dé a conocer nuestra obra. ¿Cómo se hace eso? Licenciándola, es decir, dando una licencia para que se pueda copiar, utilizar, etcétera. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues a través de una cosa que se llama las licencias Creative Commons. Estas licencias son, digamos, unas licencias estandarizadas, de forma que no tengamos tampoco que llamar al abogado para que nos redacte una licencia, porque hay una serie de licencias ya hechas que son las que van a permitir que otros utilicen ese contenido. Tienen este logotipo, 2 Cs, la referencia al copyright, pues aquí son 2, Creative Commons. Si vemos ese logotipo en un blog, al lado de una fotografía, etcétera, quiere decir que de momento vamos a poder copiarlo. Ya veremos bajo qué condiciones. Ya os digo, lo mínimo es que se puede copiar y además citando al autor. Eso siempre como mínimo hay que hacerlo, ¿vale? Dentro de las licencias Creative Commons hay estos 4 logotipos que son las que explican las limitaciones que se ponen, aunque permitamos que se copie, con ciertas limitaciones. La primera, ya os digo, que siempre es, que es el simbolito de esa persona, reconocimiento. Es decir, podemos copiarlo diciendo quién es el autor. ¿Vale? Lo que os digo, pues yo tengo en mi blog... No sé si querías hacer una pregunta. No. Si yo tengo en mi blog y quiero que se copie, pues vale, copien el texto. Esto es obra de David González Calleja. Fenomenal. Podemos decir, además, que se nos mencione, pero que no se haga un uso comercial de ello. Puedo decir, vale, que lo usen otras personas, pero luego no se pongan a venderlo, porque... No quiero que alguien gane dinero, quiero que se dé repercusión o lo que sea, pero no quiero que ganen dinero. Pues pondríamos ese otro símbolo, que no se use comercialmente. En tercer lugar, podemos decir que permitimos que se use, diciendo quiénes somos, pero sin hacer obras derivadas. Es decir, que no utilicen una parte de nuestra composición musical o de nuestra fotografía o de nuestro texto para añadirle otras partes y hacer una nueva obra. Pues porque lo desvirtúe o porque no queramos, ¿vale? Entonces podemos decir que se puede copiar mencionándonos, pero sin realizar obras derivadas. Y otra limitación que podemos poner es que se comparta igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que lo licencio simplemente con reconocimiento no comercial, que si luego tú lo copias y lo utilizas, lo hagas bajo esas mismas condiciones. ¿De acuerdo? Estas se pueden mezclar y darían lugar pues, a estas 6 licencias, que son las que os podéis encontrar en blogs, en sitios de fotografías. Yo qué sé, si vais a Flickr y vais a álbumes de gente, veréis que algunas ya viene el contenido, la información sobre la licencia que nos permite. Insisto, si no dicen nada, no podemos copiarlas, ¿vale? Salvo que nos autoricen particularmente. Si tiene una licencia Creative Commons, pues podremos copiarla. Estos son los simbolitos en los que están mezclados los que hemos visto anteriormente. Pues, por ejemplo, el primero de la segunda fila. El simbolito de... A ver si se ve sí. El símbolo de Creative Commons, es decir, ya sabemos que lo podemos copiar, diciendo quién es, sin hacer uso comercial de ello y compartiéndolo exactamente igual que lo que hemos hecho, ¿vale? Un ejemplo de la vida real que a mí me hizo mucha gracia. Esto es una bloguera que que sube recetas en su blog. Y resulta que la empresa Tulipán le copió la receta. Le copió la receta y lo puso en su página web. Lo más gracioso de todo es que no tiene margarina la receta, pero bueno, eso ya es una cosa a mayores. El contenido que sube esta bloguera a su blog está puesto con una licencia Creative Commons y además solo de reconocimiento. Es decir, simplemente con que hubieran dicho esta receta está creada por María Lunarillos, que es como se llama, les habría valido para poder copiarla en su blog, incluso haber vendido un libro de recetas a lo mejor con ello. Pues no lo hicieron, lo copiaron, lo pusieron en su página web y aparte de que le pudieran demandar, que bueno, eso ya es más complicado, lo peor es la imagen que das. Muchos de los consejos legales que os estoy dando ya no es porque podamos tener problemas en cuanto a que nos demanden o que nos retiren algo, etcétera, ya por la propia imagen. Que una compañía de este calibre copie sin ningún miramiento con todos los respetos, una pobre bloguera, un particular que está escribiendo ahí sus recetas porque le gusta gratuitamente, ¿vale? Otro caso, que esto es más reciente, cuando trajeron el descendimiento de Caravaggio al Prado, creo que era, pues otra bloguera hacía comentarios de arte en su blog y cogió un periodista de La Razón y ni corto ni perezoso copió absolutamente toda la descripción del cuadro que había hecho y lo publicó en el periódico. Ya veis, con la repercusión que tiene un periódico, pues ahí estaba copiado el texto tal cual, también estaba licenciado con una licencia Creative Commons solo de reconocimiento, es decir, bastaba con que hubieran puesto que esa era la autora, pero no lo hicieron, claro.
En su blog luego esta persona pues lo contó lo que había pasado. Insisto, la mala imagen de profesionalidad o de cuidado que se tiene. Encima un periódico que se dedica al negocio editorial deberían saber lo que es la propiedad intelectual. ¿Vale? Seguro que el periódico lo sabe, pero bueno, el periodista en concreto no tuvo esa precaución. No me quiero meter con nadie. Entonces, veamos esto desde las dos perspectivas. Si vamos a meter en nuestra red social, en nuestro blog, en nuestro foro, en nuestra web cualquier contenido, veamos si se puede o no. Si está licenciado, podremos hacerlo con las condiciones que sea. Y al revés, si subimos contenido nosotros y queremos que otras personas lo utilicen, pues la forma más fácil es poniendo una licencia Creative Commons y decir, se puede utilizar con estas condiciones. Dime. Es propiedad industrial, eso es. Tienen ciertas similitudes, pero... Por lo general, para utilizar una marca registrada de otra entidad, tenemos que pedir permiso para ello. ¿Vale? Hay una serie de excepciones. Yo que sé, si tengo una tienda y vendo zapatillas Nike, pues lógicamente tengo que decir que vendo zapatillas Nike. Además, tampoco se van a enfadar porque lo hagamos. Estamos vendiendo su producto. ¿Vale? Efectivamente, tenemos que pedir el consentimiento porque estamos utilizando su imagen sin su permiso. ¿Vale? Es muy habitual, hombre, tampoco lo normal, si lo hiciéramos, si no quisieran, nos dirían retírelo, lo retiramos y ya está, ¿no? Pero bueno, en principio tenemos que pedir consentimiento. Dime. ¿Se puede incluir una cláusula con se puede, sí. Bueno, te cede los derechos, que te autoriza, en este caso, ya os digo, estamos hablando de propiedad industrial, ¿eh? No es propiedad intelectual, pero es parecido. Pero podemos poner lo que nos autorice a hacer eso. Vale. Una cosa simplemente, como estamos grabando el vídeo, lo que sí os rogaría, si queréis hacer alguna pregunta, es que levantarais la mano y yo bajo con el micrófono. Gracias. Vale. Que en el caso de que yo en mi página web quiera meter un evento que viene un artista y quiera meter una foto, ¿puedo meter busco en internet la imagen de tal cantante? ¿Puedo meterlo? O... No podemos, tenemos que pedir permiso. Ahí se juntan dos cosas. Una, la fotografía como tal. Aunque las fotografías que no sean artísticas, que se las llaman mera fotografía, tienen una protección un poco inferior, pero bueno, en principio tenemos que pedir permiso al autor de la foto, independientemente del contenido de la foto. Y en segundo lugar, esa persona. Bien, es cierto que, bueno, que es un artista, no pasa absolutamente nada porque lo pongamos. Pero en cuanto a la foto, sí que deberíamos pedir permiso al autor. Aunque sea de la carátula del CD, que lo tiene todo el mundo. O... Uy, la carátula de CD, hombre, ahí tampoco... No, vamos a lo práctico también. Si él quiere publicidad... El que tiene derecho sobre la carátula de CD es la editora. No te va a poner ningún problema porque hagas publicidad de su disco. Pero tendría que ir uno a uno a pedir permiso. Yo no lo haría, vamos, yo no me pondría cada día a pedir permiso por poner la carátula y promocionar a un artista. Vale. No creo que nadie se vaya a quejar de eso, vamos, me parecería absurdo. Vale. Están tirando piedras contra su propio tejado. Otra cosa es que luego lo vendieras, claro, si te dedicas a ser de mantero y venderlo, sí. Entiendo que, bueno, lo que estabas hablando que no se puede copiar, pero ¿podemos linkar contenido? Podemos enlazar lo que queramos, sí, eso no hay ningún problema. Enlazar sin restricciones. Nos metemos en una camisa de 11 varas con la ley Shinde y otros problemas. En principio, enlazar no supone ninguna infracción de propiedad intelectual, porque esa infracción está en el contenido enlazado, pero no en el enlace, ¿vale? Otra cosa es que desde la ley Shinde lo que pretendan es acabar con eso también, pero ya veremos cómo se actúa en la práctica. Es que eso nos daría para 2 o 3 días de conversación, ¿vale? Pero en principio, enlazar no supone ninguna infracción de propiedad intelectual, ¿vale? Yo tengo una duda en cuanto a ámbitos, porque Internet al final no tiene fronteras. Entonces, ¿a qué ámbito de ley te tienes que adecuar tú? Por ejemplo, si tienes una página en 7 idiomas, ¿tienes que adecuarte a las leyes de todos los países que hablan esos 7 idiomas o cómo lo ajustas? He hablado antes un poquillo de ello. Por ejemplo, que es el caso más fácil. Si tenemos un sitio de comercio electrónico y queremos dirigirnos a los compradores de un determinado país, lo normal, por ejemplo, en el ámbito europeo, tendrás que tener en cuenta también la legislación del país de destino. Bien, es cierto que en Europa, como la legislación está muy armonizada, pues no vas a tener prácticamente ningún problema. ¿Vale? Pero bueno, tú lo que tienes que tener en cuenta, evidentemente, te tienes que regir por la legislación en la que está ubicada tu página web. ¿Vale? Tu empresa o tú como particular o como profesional. O sea, si tú eres español, es más, aunque lo cuelgues en Estados Unidos, tú eres español, tienes tu negocio aquí, te tienes que regir por nuestra legislación. Que luego además te diriges a los consumidores de otros sitios, pues a lo mejor tienes que tener en cuenta la legislación del país de referencia, ¿vale? Yo que sé, ya que hemos dicho a Estados Unidos, quiero vender jamones a Estados Unidos, pues hay unas restricciones de importación de productos alimentarios enormes, pues evidentemente tienes que tener en cuenta la legislación de allí, ¿vale?
Otra cosa es que yo no me dirija ahí y alguien me compre. Pues bueno, les puedo vender. No pasa nada. No sé si te refieres al comercio electrónico. No, yo me refiero a ámbitos más concretos como el aviso. En España tienes que poner un aviso de la Ley de Protección de Datos si recoges cualquier dato, aunque tengas un simple formulario de contacto. Si tu formulario de contacto lo puede rellenar personas de cualquier país... Tú pones el español y ya está. Vale. Vale. Ahí sí que te vas a regir por la legislación española, aunque sean datos de extranjeros, ¿eh? Vale. Primero te contesto y ahora te lo explico. Tú eres una empresa española, te riges por la Ley Orgánica de Protección de Datos española, tú tienes que poner la cláusula con arreglo a la LOPD. Vale. ¿Algo más? Sigo, dime. Pero hablando de la Ley de Protección de Datos, a lo mejor vas a seguir y prefieres que te haga... De protección de datos no tenía intención de hablar, pero dime. A ver, o sea, que por eso perdona, pregunta. porque voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con mi empresa donde trabajo, sino externa. Es decir, yo he sido mamá hace poco, cuando eres mamá te regalan un maletín estupendo y una compañía que no pienso nombrar te manda gratuitamente a casa. Lo conozco revistas, perfectamente. No sé cuánto, no sé qué. Bueno, han empezado a llenarme el buzón de correo no deseado. Cuando he decidido quitarme, porque tienen obligación por la Ley de Protección de Datos quitarte, me preguntan que por qué. Esto es lo primero. Y además tienen como una especie de cosa de, de esta comunicación como... A ver, la cuestión fue que me siguieron llegando, es decir, que deben de haber estratificado, segmentado, es decir, los tipos de correos electrónicos, pues por marcas comerciales, me da igual por lo que sea, con lo cual me siguieron llegando. Y solo cuando mando un correo, miren ustedes, como me vuelva a llegar uno, les denuncio, se termina. La ley ya permite, es decir, porque es el único caso, porque no solo dar mis datos, pero la ley permite que segmente, o sea, que puedas segmentar la información que envías como spam, por así decirlo, de tal manera que si te des de baja, solo te des de baja... Acércate el micrófono, que me parece que no te están oyendo, ¿no? Solo te des de baja de un tipo de correo electrónico y no de otro. Te están llegando por email, me estás diciendo. Vale. Vamos mucho antes. Directamente no te pueden enviar ningún email sin tu consentimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde ese momento ya están incumpliendo la legislación. En este caso, otra vez la LSSI, ya no es la Ley de Protección de Datos, es la LSSI, que regula los servicios de Internet, la que hemos comentado varias veces. No se puede enviar comunicaciones comerciales por vía electrónica sin el consentimiento previo del destinatario, salvo que seas cliente ya de ellos, hayas comprado otra cosa, te hayan informado, etcétera, ¿vale? Con lo cual, si te han llegado emails simplemente por ser madre, o empezar de dónde habrán sacado ese email, y si no tienen tu consentimiento, no te pueden enviar nada. Y, por supuesto, faltaría más preguntarte por qué quieres. Pues porque no quiero. Hombre, te lo pueden preguntar, tú puedes contestar o no. Vale. Si te han llegado por correo ordinario, sí que te lo... ha sido por correo electrónico. Pues nada, está prohibido enviar comunicaciones comerciales por vía electrónica, salvo que tengamos consentimiento del destinatario. Ya, eso a lo mejor puede ser excesivo, pero bueno, el caso es que te están permitiendo darte de baja, que eso es una obligación y eso sí que lo hacen bien. Vale. Y si hay consentimiento, ¿qué volumen de mensajes puedes enviar al año? Le puedes freír hasta la muerte. Vale. No, es que Legalmente. Otra cosa es que en la práctica no te interese, porque nadie va a querer contratar contigo nada, como les mandes muchos emails, ¿vale? Pero si tienes el consentimiento expreso, ojo, expreso, es decir, no vale el consentimiento tácito. O sea, si no me dice usted nada en 30 días le enviaré un email. No, es un consentimiento tácito. Para otros ámbitos en protección de datos puede ser válido, pero en cuanto a las comunicaciones comerciales por la LSSI, no, tiene que ser expreso. Es decir, que tú expresamente ya has aceptado que te envíen esa comunicación comercial. Una vez que está aceptado, pues puedes enviarle los que quieras. Luego ya comercialmente te interesará más o menos. Lógicamente a nadie le gusta que le envíen muchos. Y en el caso de aceptar mediante un clip, que muchas veces aceptas términos que desconoces. Eso es válido. Si ya lo has aceptado, has pinchado y has dicho que sí, ya las cláusulas serán más largas o menos porque las hayamos hecho los abogados de los que te estoy hablando, pero es válido eso. Hombre, tu obligación es leértelo. Vale, pero bueno, tiene que ser claro, eso sí que es verdad. Lo que no puede ser es que... Pero la ley no te dice que no pueda ser tantas líneas o tantas, no. Bueno, tú puedes registrar en un sitio, aceptas las condiciones y las miras. Y ahí habrá un apartado en el que te diga si quieres recibir comunicaciones comerciales o no. Si está bien hecho, pues estarás dando tu consentimiento. No obstante, siempre puedes revocar ese consentimiento. De hecho, en cada email te tienen que informar de cómo hacerlo, para lo que hemos comentado antes. ¿Vale?
Bueno, es que nos estamos yendo lejísimos. Estamos hablando de propiedad intelectual, pero bueno. Dime, ¿no? Vale. Uy. No sé qué he hecho. Vale. Un último punto del que quiero hablar son las relaciones entre el community manager y la empresa. ¿Sabéis lo que es el community manager? Para el que no lo sepa, aunque no tenga ese nombre, es la persona que dentro de una empresa se va a encargar de gestionar la actividad en el social media de su empresa. Es decir, la que va a definir la estrategia, la que va a realizarla, incluso la que en la práctica va a gestionar los perfiles de Facebook, de Twitter, etcétera. ¿Vale? Este community manager puede ser un empleado de la empresa, puede ser una empresa externa, puede ser un profesional externo, autónomo, etcétera. ¿Vale? Es muy importante que regulemos claramente qué es lo que esta persona puede y no puede hacer. ¿Cuándo puede hablar en nombre de la empresa? ¿Ante qué situaciones no debería meterse? ¿Cuándo tiene que comunicar con sus superiores en determinadas situaciones de conflicto con los usuarios? Todo este tipo de situaciones es fundamental que las funciones que tenga establecidas esta persona estén limitadas. ¿De acuerdo? Esto lo digo independientemente de vuestra posición, para ambas partes, para el empresario, por proteger su imagen, y para el profesional, para saber qué atenerse, qué es lo que puede y no puede hacer, porque puede verse un día con un despido disciplinario sin saberlo, etcétera. ¿Vale? Entonces es fundamental, muy importante para ambos, que se documenten y se firmen unas condiciones claras sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el uso de las redes sociales en la empresa, ya no solo para los community managers, para todas las personas. También es fundamental que una empresa, en relación con sus empleados, tenga documentado y aceptado y negociado en algunos casos, si procede, pero bueno, por lo menos que se haya informado al empleado de cuándo puede y no puede utilizar las redes sociales o si puede hacerlo en su trabajo. Evidentemente un community manager lo va a necesitar, pero un usuario normal no tiene por qué estar todo el día, por ejemplo, metido en Facebook, perdiendo el tiempo o algo así. Bien, pues el uso de las redes sociales es conveniente que haya unas condiciones de uso, unas políticas de uso de los medios informáticos que pone la empresa a disposición de sus empleados, y que ahí se establezcan qué es lo que se puede y qué no se puede hacer con los ordenadores o con el acceso a Internet. Y en cuanto al community manager, lo que os he dicho, en concreto esa persona, que tengan claramente cuáles son las funciones, es decir, usted se va a dedicar a esto, a gestionar esto, a contestar aquí, y qué limitaciones. Pues si tienes una pregunta muy técnica sobre un determinado producto de nuestra empresa, etcétera, pues ahí no contestes tú, sino que dirígete a tal persona, ¿vale? Que todo eso esté bien claro y bien limitado. Si esto no lo tenemos claro, nos pueden pasar cosas como estas. Estas son noticias reales. A un soldado israelí le metieron en la cárcel por mostrar en Facebook fotos de su base militar. Vale, es una exageración, nadie somos militares, pero podemos extrapolarlo a nuestro negocio y saber que hay determinada información sensible. Tenemos secretos de empresa, estrategias empresariales, know-how, cualquier cosa que no tenemos por qué publicar en nuestras redes sociales. ¿Vale? Entonces, si a alguien se le ocurre hacer una tontería como esta, pues que sepamos que podemos tener un problema. O este otro, también hay otro soldado israelí, no creo que fuera el mismo, porque si no ya sería para hacérselo mirar. Contó en Facebook que se iba a hacer una incursión en Cisjordania. Ah, mira, mañana vamos a... Pues como el que dice, me voy de visita a Salamanca, de fiesta, pues dijo, mañana voy a hacer una incursión en tal pueblo. Pues... también le metieron en la cárcel a este señor. Bueno, son ejemplos un poco exagerados, pero que nos haga acordarnos de que cuando estamos publicando en las redes sociales, a lo mejor hay veces que estamos publicando de más, ¿vale? Esto nos sirve tanto personalmente como profesionalmente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que estamos hablando de qué es lo que puede y cómo puede y no debe contestar un community manager. Esto que salió en la prensa de la pizza no es gratis, idiota, esto es una pizzería inglesa, que hubo una señora que tuvo un problema porque quería que le cambiaran determinado ingrediente de un sándwich, no sé qué, y entonces la persona que gestionaba el Twitter de esta pizzería no se le ocurrió otra cosa que decir, ¿dónde en la frase se aceptan cambios, dónde dice que sea gratis? Añadir bolas de carne a un sándwich vegetal a la plancha es asqueroso y además te cuesta dinero, imbécil o idiota. Claro, insultar a tus clientes nunca está muy bien. Entonces, aunque no tuvieran razón, que puede que sí o puede que no, pero esto es un caso que se hizo muy famoso y entonces esta pizzería, evidentemente, su imagen se vio claramente afectada. Si esto lo gestiona un profesional externo o un empleado de la empresa, pues
tendríamos que tener bien claro que puede haber determinadas responsabilidades que asumir. Parece que no hace falta decirle a nadie que no hay que insultar a los clientes, pero bueno, se puede regular que las faltas de respeto a los clientes o alguna cosa así pudiera ser consecuencia de alguna sanción, ¿vale? Y un último caso, que este es bastante reciente, yo creo que tiene menos de un mes, no sé si está aquí puesta la fecha. No, es de julio, bueno, finales de julio. Esto es más sorprendente, por eso lo quiero comentar. Esto ha sido en Francia. Una empresa Clio contrata con otra, tiene una serie de problemas y uno de los directivos de esta empresa, de la primera, es decir, de la empresa cliente, comenta en su cuenta personal de Twitter hace comentarios que atacan a la otra empresa. Podemos pensar que, bueno, si hay comentarios, si hay algún ilícito, será responsabilidad de esa persona. Pues bien, un tribunal de Francia ha considerado que, dado que esta persona tenía bastante relevancia y que se le podía asociar con su empresa, se ha condenado a la empresa por haber hecho comentarios que podían afectar a la reputación de la otra empresa. Es decir, que sepamos que incluso aunque nos intentemos escudar a veces en un perfil personal, si es fácilmente vinculable nuestro perfil personal o nuestra mera personalidad a la empresa en la que trabajamos, puede verse salpicada a nuestra empresa. Evidentemente, si es una multinacional que tiene 15.000 empleados y es el último empleado, entre comillas, de un pequeño sitio, y se queja porque el de la pizzería Emma le ha tratado mal o lo que sea, pues bueno, no van a relacionar a esa persona. Pero si es alguien que tenga más visibilidad o tenga un cargo más importante, ejecutivo o directivo, que sepamos que se puede ver afectada a la empresa, aunque se haga a través de perfiles personales. Y, bueno, último caso que quería hablaros, que es el otro, es decir, el uso por parte de personas dentro de la empresa de redes sociales en su trabajo. Una persona que no sea community manager, que no tiene por qué estar en Facebook, pues hace poco una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha considerado procedente un despido por una persona que se pasaba el 60% de su horario laboral en Facebook, en Twitter, en YouTube, bajándose canciones, etcétera. Os digo lo de siempre, tenemos que documentar estas cosas. Es conveniente que a nuestros empleados les digamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los medios informáticos. Y, sobre todo, lo más importante, qué controles se pueden realizar. Si yo me meto en el correo electrónico de un empleado, por muy gorda que la esté armando, perdonadme la expresión, estoy afectando su intimidad, estoy cometiendo una actividad nula, entonces no le podría despedir, porque ese despido sería nulo por afectar a sus derechos fundamentales. En cambio, si yo previamente le he informado, lo he hecho correctamente, como dice la ley, como dicen los jueces, con unas cláusulas en condiciones, etcétera, podremos hacerlo. Pues este caso es el mismo. Esta empresa sí que tenía una política de uso de los medios informáticos, sí que le había advertido a esta persona que dejara de hacerlo, sí que había dicho que se podía monitorizar la navegación que realizaban en su ordenador y, como sí que le habían dicho todo eso, lo hizo y se demostró que efectivamente perdía el tiempo misericordiamente. Entonces fue considerado un despido procedente. Si no, podía ser improcedente o en algunos casos nulo. ¿Vale? Nada más, ahí tenéis todos mis datos de contacto, por si tenéis cualquier duda. Estoy en todas las redes sociales, me gusta muchísimo este mundo, entonces me podéis encontrar casi por cualquier sitio. Si tenéis alguna pregunta más, estoy a vuestra disposición. Dime. Bueno, yo tengo un par de dudas que son un poco a futuro, próximo pero futuro. Primero, lo que comentabas antes de la nueva legislación europea de que las cookies van a tener que ser opt-in en lugar de por defecto. ¿Y cómo crees que eso va a implicar, qué implicaciones va a tener en todas estas redes? Porque parece ser que Facebook también está siguiendo el camino y dentro de un mes creo que las aplicaciones van a tener que tener todas un HTTPS seguro. Pues eso, que nos contaras un poquito todas estas cosas que se oyen por ahí. En cuanto a las cookies, al final parece que se va a suavizar bastante el tema. Es decir, la situación es la que tú has dicho. Hasta ahora estábamos en la situación que se llama opt-out. Es decir, nos meten cookies, salvo que digamos lo contrario, por así decirlo, ¿no? Informando en las condiciones de uso, etcétera. Es una de las cosas que hay que poner en las condiciones de uso. Con la nueva directiva, que ya tenía que estar traspuesta, por cierto, ya estamos fuera de plazo, como de costumbre, ya entonces en algunos casos debería poder aplicarse ya, pasamos a lo que se llama opt-in. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué digo que se ha suavizado? Porque se considera que hay consentimiento en determinados casos aceptando la configuración del navegador, ¿vale? Parece ser que la transposición que va a haber en España va en esa línea también. Hay un anteproyecto de ley que dice eso y entonces puede ser válido. Siempre y cuando los navegadores se actualicen,
quiten la opción por defecto, porque tú ahora mismo abres un ordenador y las opciones por defecto son de aceptar las cookies. Pues bien, si el navegador la opción por defecto no es aceptar las cookies y hemos dicho que sí ya, se va a considerar que ya estamos aceptando que nos introduzcan las cookies que sean menester, ¿vale? Con lo cual, por eso digo que algo se va a suavizar, porque si no es bastante complicado. Hasta que no hubiera... Si lo llevamos al pie de la letra, tendríamos que meternos en una página web y nada más meternos que nos haría un aviso de aceptar cookies, si no nos podían meter cookies. Y claro, sobre todo para una tienda que le interesa mucho, aunque no llegues a comprar, por dónde navegas, qué productos se ven, etcétera, es un problema. No digamos ya para las cookies de analíticas web, como las de Google Analytics, etcétera. Es que bueno, a Google se le cae el negocio, entre comillas, ¿vale? Sobre lo de Facebook, ¿tienes algún dato sobre eso? Eso no sé por dónde va. Sé que, bueno, Facebook ya te permite ahora poner por defecto la navegación segura, creo recordar, o no sé, es que no me acuerdo, ha habido un cambio recientemente respecto a eso, pero que yo sepa no vas a tener ninguna obligación excesivamente. Yo había oído que los desarrolladores de aplicaciones, incluyendo en aplicaciones las páginas de una página de empresa, sus tabs, iban a tener que comprar un código, un HTTPS, o sea, pasar a una certificación. Para meter aplicaciones dentro de Facebook. Sí, pero entendiendo como aplicación cualquier iframe que metas en una página, por ejemplo. Puede ser que Facebook te obliga a eso, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ah, vale, ya sé, de eso estás hablando. Efectivamente, es que te sales, efectivamente se te cambia. Para que tú puedas seguir en esa... Efectivamente se te cambia, entonces a lo mejor va en esa línea, el hecho de que Facebook te obligue a poner una navegación segura ahí, no lo sé. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada, espero que os hayan quedado las 4 ideas claras y muchas gracias.